Abran su Biblia por favor a Génesis capítulo 42. Ya hemos orado, así es que Génesis capítulo 42. Estamos viendo aquí en el capítulo 42 de Génesis, que comenzamos la semana pasada, cómo empiezan a cumplirse los 7 años de hambruna, de los cuales el Señor había advertido a Faraón por medio de sus sueños que tuvo de las vacas gordas y las flacas, las espigas frondosas y las que estaban quemadas por el viento solano, que José, al haberse acordado el copero del rey, que él le había interpretado correctamente a él y al panadero el sueño que habían tenido mientras estaban en prisión, le dice a Faraón que él conoce a alguien que puede interpretar sus sueños. Y viene José, interpreta sus sueños, y ahora lo que José interpretó comienza a darse, comienza a suceder. Ahora sabemos que Faraón, por José haber interpretado sus sueños, él lo puso en la posición en la cual él iba a tomar todas las decisiones, él iba a ser el segundo después de Faraón, y todo lo que iba a suceder en este tiempo que vamos a ver aquí iba a estar en las manos de José. Él era el que lo iba a decidir. Faraón no iba a decidir nada, Faraón no iba a tener nada que ver en el asunto. Dios le había dado a José toda la autoridad para poder llevar a cabo el plan que Dios tenía. Sí, ahora a través de este plan, como ya lo hemos mencionado antes, Dios va a salvar no solamente a José, sino que va a salvar también a su familia de la hambruna que iba a darse en todo el mundo. Ahora, ha llegado, como dice en el versículo 1 del capítulo 42, ha llegado el hambre y Jacob sabe que hay alimentos en Egipto. Alguien le dice que hay alimentos en Egipto, que hay grano que comprar en Egipto, y envía a sus hijos a mirar, a ver si esto era cierto, y envía a sus hijos a comprar ese grano. Al llegar sus hijos allá, se encuentran con el que ellos todavía no reconocen, pero nosotros sabemos que es José. Y José empieza a tratar con ellos, empieza a lidiar con ellos, pero empieza a lidiar con ellos de una manera bastante brusca, bastante dura, sino queriendo darse a conocer todavía delante de sus hermanos. Queriendo quizás ver si sus hermanos habían cambiado en su manera de pensar, si de alguna manera había llegado alguna muestra de arrepentimiento, alguna señal de que su corazón se había ablandado. Y hemos podido ver que de hecho no han llegado todavía a ese punto. Los empieza a interrogar, los empieza a interrogar. Y hablábamos la semana pasada de que se nos pudiera hacer algo duro que José tratara así a sus hermanos, ¿verdad? Dios, se nos ha dicho siempre que José es un tipo de Cristo, ¿verdad? Que por medio de él, aun cuando fue vendido como esclavo, Dios salvó a Israel, salvó al pueblo de Israel. Y a veces pensamos que porque se nos dice eso, que toda la vida de José va a ser igual a la de Cristo, ¿verdad? Perdonador, lleno de gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos ver aquí que no, podemos ver aquí que José era humano, tenía sentimientos, también tenía un corazón humano que a veces le llevaba a hacer cosas que no eran las mejores. Sin embargo, así como vemos que Dios usó la dureza de corazón de sus hermanos en contra de él para llevarlo a Egipto y prepararlo para en un momento dado salvar al pueblo de Israel, así también estamos viendo aquí cómo la dureza de corazón que hasta cierto grado José tenía para con sus hermanos va a ayudar a que sus hermanos finalmente se ablanden, finalmente sean quebrantados y finalmente lleguen al verdadero arrepentimiento. Y me recuerda ese versículo de Romanos en donde dice que a los que aman a Dios, ¿qué sucede? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No importa que haya dureza en nuestra vida, no importa que haya gente que nos persiga y que nos aflija, no importa que vengan dificultades y problemas, todas las cosas nos van a servir a bien si somos llamados de acuerdo al propósito de Dios y si amamos a Dios. Y tenemos que decidir desde antes que sucedan estas cosas que así es, que lo creemos, que confiamos en Él. Y la forma en la que demostramos que confiamos en Él es que cuando vienen estas cosas, aun cuando nos duelen, aun cuando pudieran causar que nosotros pensemos en nuestra
humana manera de pensar que Dios no está con nosotros, tenemos que descansar en las cosas que sabemos que las Escrituras nos dicen, que es que Dios va a estar con nosotros no importa qué esté sucediendo en nuestra vida y a nuestro alrededor. Entonces, si lo creemos, podemos ver lo que está sucediendo y podemos decir, oh, ok, esto de alguna manera, ¿sí?, va a resultar para bien en mi vida. Y estoy dispuesta a esperar a ver cuál es el plan que Dios tiene. Entonces llega el día en el que los hermanos de José van a Egipto y se encuentran con él y empiezan a tener un diálogo con él. Y luego empiezan a sentir la culpabilidad de lo que hicieron con José. Empiezan a sentir esa culpa de lo que habían hecho con José y empiezan a culpar a Dios de cierto modo por todo lo que les está sucediendo. ¿Sí? Y si vemos el versículo del capítulo 42, el versículo, en el versículo 20. José les dice que si van a volver a verlo, que tienen que traer a su hermano menor, para que al traer a su hermano menor va a ser verificado lo que ellos están diciendo y así no van a morir. Y ellos decidieron que lo iban a hacer. Versículo 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, hablando de José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces estaban ellos sintiendo culpabilidad y todo lo que les estaba sucediendo, estaban sintiendo ellos que era por lo que ellos habían hecho con su hermano, cuando no había ninguna razón lógica por lo que ellos deberían de pensar eso. Sí, no era que Dios los estaba castigando, no era que Dios estaba tratando de darles de azotes por lo que habían hecho, es que simplemente esto estaba dentro del plan de Dios y si tan solo ellos esperaran a que todo se desenvolviera, se iban a dar cuenta de eso, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, y en el versículo 21 de nuevo, en donde ellos están diciendo esto está pasando porque pecamos contra nuestro hermano y lo vimos en angustia y no le hicimos caso. Inmediatamente en el versículo 22, Rubén, el hermano mayor, va a tratar de ponerse en una luz más buena, mejor que sus otros hermanos. Noten lo que les dice ahí en el versículo 22. Rubén les respondió y dijo, ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso y ahora también se nos demanda su sangre. Siempre hay gente así, ¿no? Siempre hay gente así que estamos pasando por alguna situación y quizás ellos en algún momento dado nos dieron algún consejo o quizás ellos estuvieron con nosotros y sí, quizás protestaron en contra de lo que estábamos haciendo y luego pasa algo malo como resultado de lo que hicimos, pasa algo adverso a nosotros como resultado de lo que hicimos y ¿qué empiezan a decir? Ya ves, te dije, si hubieras hecho lo que yo te dije, si me hubieras hecho caso, si me hubieras prestado atención. A veces cae gorda la gente así, ¿no es cierto? ¿Saben por qué caen gordos? Porque nos están diciendo la verdad. Porque nos están diciendo la verdad. Porque si los hubiéramos escuchado, si hubiéramos prestado atención, si hubiéramos hecho caso, no estuviéramos en el problema en el que estamos. Y por eso nos caen gordos, porque sabemos que nos están diciendo la verdad. Entonces, debemos otra vez notar aquí que la conciencia no los está dejando estar en paz. Y ahora el hermano mayor busca apaciguar su conciencia, recordándoles a sus hermanos que él trató de convencerlos de que no le hicieran daño a José. Ahora, él trató de convencerlos, pero ¿qué hizo para evitarlo? No hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Mi mamá tiene un dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que... ya se lo saben, ¿verdad? Sí, es cierto, él no hizo nada, por lo tanto, él también era culpable de lo que estaba sucediendo a José, de lo que le había sucedido a José. Y aunque lo que estaba sucediendo para llevarlos a ellos de alguna manera al punto en el cual reconozcan su pecado, lo grande de su pecado, de todas maneras, no era que la sangre de José estuviera siendo demandada de ellos, porque ellos no lo habían matado, pero quizás ellos pensaban, de seguro murió aquí en Egipto, de seguro en el camino alguien lo mató y ahora se está pidiendo nuestra sangre de él. Ahora, él trata de convencer a sus hermanos de que no hagan ningún mal, pero él no hace el bien que puede hacer y debe hacer para evitarlo.
¿Se fijan aquí? Porque esto es muy importante. Él trata de convencer a sus hermanos de que no hagan el mal que están pensando hacer. Pero él no hace el bien que sabe que debe de hacer para evitar lo que van a hacer. ¿Saben que la palabra de Dios nos dice en Santiago, capítulo 4, versículo 17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice ahí? Comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, no importa que no estemos haciendo el mal. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Sí, porque a veces nosotros estamos muy tranquilos porque no estamos haciendo nada malo, ¿verdad? Yo no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas buenas que deberíamos estar haciendo que tampoco estamos haciendo. Y si no estamos haciendo nada malo, pero lo bueno que deberíamos estar haciendo no lo estamos haciendo, entonces para nosotros es pecado. Y es un pecado que se tiene que confesar. Es lo que se llama el pecado de omisión. Sí, porque hay pecados de comisión, los cuales yo cometo, los cuales yo hago, los cuales yo, no voy a decir practico porque no debemos practicarlo, pero hacemos. Sí, pero luego hay el pecado de omisión, el pecado de no hacer lo que se debe hacer. Escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 36, versículos 1 al 3. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión no hay por qué temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malvadas y fraudulentas. Dejó de ser sabio y de practicar el bien. Léanlo, subrayenlo en su Biblia si no tienen ese salmo subrayado. De nuevo, Salmo 36, 1 al 3. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malvadas y fraudulentas. Dejó de ser sabio y de practicar el bien. ¿Cuál es el más grave problema ahí? Que dejó de practicar el bien. Cree que los pecadillos que él está cometiendo no son gran cosa delante de Dios. Que no hay por qué temer a Dios. Se halaga a sí mismo, hasta se halaga. Está en la Biblia, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo que se tome una copita de vino para su mal estomacal, ¿no es cierto? Está en la Biblia, ¿verdad? La Biblia no dice que si fumo me voy al infierno. Así es que puedo. Pero saben que muchas de las cosas que nosotros preguntamos si podemos o no podemos, no se trata de si podemos o no podemos, se trata si debemos o no debemos. Sí, porque Pablo mismo nos dice que todas las cosas me son lícitas, ¿no es cierto? Pero no me pondré bajo el señorío de ninguna de ellas. Y todo aquello que en algún momento dado nos domina y que tenemos que estar haciendo, si no nuestra carne no está contenta, nos estamos sometiendo a ello. Y cuando nos sometemos a ello, estamos cometiendo pecado. Lucas 12:47, el Señor hablando ahí dice: el siervo que a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor ¿de qué? De muchos azotes. ¿Sí? Platicábamos ahorita antes de nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Porque una de las hermanas estaba haciendo su petición de oración y estábamos platicando de cómo a veces sabemos exactamente lo que Dios está pidiendo de nosotros, sabemos exactamente lo que Dios requiere de nosotros, sabemos exactamente cómo debemos comportarnos, qué cosas debemos hacer, qué cosas debemos evitar, etcétera, etcétera. Pero aun cuando lo sabemos, no nos preparamos para cumplirlo. De hecho, como predicadores a veces estamos parados aquí detrás del púlpito y estamos diciendo algo y miramos cómo la gente asiente a lo que estamos diciendo, ¿sí? Y con la cabeza dicen, sí es cierto lo que está diciendo, lo entiendo, pero no hay en el corazón la intención de llevarlo a cabo. Entonces, saber hacer el bien, pero no hacerlo, de nada sirve. De igual manera aquí Rubén estaba diciendo, yo les dije, yo les amonesté,
Pero ustedes no hicieron caso. ¿Pero qué debió haber hecho Rubén? Debió haber tomado al muchacho, debió haberlo llevado con su padre y decirle: apá, mis hermanos querían matar a José, pero yo evité que lo hicieran, y aquí se lo traigo para que vea que yo sí quiero ser obediente a usted, para que vea que yo no le quiero causar un daño. Eso era lo que hubiera hecho. Pero ahora el decir: yo les dije que no pecaran contra él, pero ustedes no me hicieron caso, de nada le va a servir, de nada le está sirviendo. Entonces, yo creo que podemos aquí aprender que si nosotros sabemos hacer el bien, que si nosotros conocemos la voluntad de nuestro Señor y la escuchamos constantemente, pero no la hacemos, ¿de quién es la culpa entonces cuando vienen los problemas y los resultados y las consecuencias de ello? ¿De Dios porque no nos ama? ¿De aquellos que nos dijeron, nos advirtieron acerca de ello, pero no quisimos hacer caso? No, es culpa de nosotros mismos. No debemos culpar a nadie más que nosotros mismos, y ese es el momento en el cual debemos de caer de rodillas y decirle al Señor: Señor, perdóname por ser tan terco, tan terca, tan cabeza dura o cabeza hueca, según sea el caso. No sé en dónde se ponga usted, a lo mejor ninguno de los dos, pero diga: Señor, perdóname, dame el denuedo, como estábamos orando ahorita, dame el denuedo, dame el valor, dame la confianza, dame el coraje para poder hacer lo correcto. Entonces, por ejemplo, alguien pudiera decir: yo por eso no me vengo de los males que me hacen, ¿sí? Porque la palabra dice que no debemos de vengarnos de aquellos que nos hacen el mal. Yo dejo todo eso en las manos de Dios, que Él lidie con esas personas. Ok, eso es lo que no debo hacer, vengarme por mi propia mano. Pero luego está lo que sí debo hacer. ¿Qué es qué? Bueno, lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, en donde dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, al no tomar venganza, al no querer yo pagar mal por mal, al no hacerle daño al que me hizo daño a mí, al dejar que Dios se encargue de ellos, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo algo malo al no hacer eso. Pero luego está el otro lado de la moneda, en donde aun cuando son mis enemigos tengo que bendecirlos, aun cuando me odian tengo que orar por ellos, tengo que hacerles el bien. ¿Sí? Y eso es lo que me hace a mí hijo de mi Padre que está en los cielos. Entonces está lo que no hago, pero el otro lado de la moneda está lo que debo hacer. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque a veces estamos muy contentos con nosotros mismos por todas las cosas malas que no hacemos, pero nunca nos ponemos a pensar en las cosas buenas que deberíamos estar haciendo, que por más que Dios nos ha dicho que debemos hacerlas, todavía no nos hemos puesto la intención de hacerlo. Y por eso es tan importante que aún nuestra conciencia esté sometida a la palabra de Dios, ¿sí? Porque es solo la luz de la palabra de Dios que nos sirve para ver lo que nuestra conciencia nos está diciendo correctamente. A estos hombres su conciencia no los dejaba en paz. A estos hombres su conciencia los estaba llevando a ver lo que ellos estaban viendo, pero su conciencia no los estaba dirigiendo correctamente. Su conciencia no les estaba hablando correctamente. En lugar de su conciencia llevarlos a la luz, su conciencia los estaba sumiendo más en las tinieblas, porque llegaron al punto de culpar a Dios de lo que les estaba pasando, y no era la culpa de Dios. Ahora, hay quienes describen la conciencia como el reloj de sol del alma. ¿Saben lo que es un reloj de sol? Esos relojes que cuando el sol está brillando nos pueden decir la hora, ¿sí? Por la sombra que hace ¿cómo se llama esa cosa? La mano que tiene ahí. Si el sol brilla, el sol hace una sombra y esa sombra nos va diciendo cuál hora es. Hay quienes dicen que la conciencia es el reloj de sol del alma. Nos da el tiempo correcto mientras el sol la está alumbrando, pero cuando está en la oscuridad, ¿de qué nos sirve? Absolutamente de nada. ¿Sí? En la oscuridad de la noche podemos nosotros tener ese reloj
Y nosotros podemos encender una lámpara o encender una linterna y hacer brillar la luz en donde nosotros queremos. ¿Y sabe qué hora nos va a dar ese reloj cuando nosotros le estamos haciendo brillar la luz? La hora que nosotros queramos. Nos va a dar la hora que nosotros queramos. La podemos hacer que nos dé la hora que nosotros queremos, pero cuando la luz de la palabra de Dios brilla sobre ella, entonces nos muestra la verdad acerca de dónde está nuestro corazón. Nos muestra la verdad acerca de dónde nos encontramos como seres humanos y dónde nos encontramos como hijos de Dios. Y por eso debemos de poner nuestra conciencia bajo la dirección y someterla a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Si no está siendo alumbrada por la palabra de Dios, nuestra conciencia puede ser como un animal de circo entrenado. ¿Sí? La llamamos cuando nosotros queramos que venga a nosotros, pero si no nos conviene que venga a nosotros o si no queremos que venga a nosotros, podemos decirle que se eche y se quede quieta. ¿Y sabe qué hace nuestra conciencia? Se echa y se queda quieta y trae un falso sentir de paz a nuestro corazón, porque nosotros mismos hemos decidido cuándo le vamos a hacer caso a la conciencia y cuándo no le vamos a hacer caso. Así estos camaradas aquí, su conciencia los estaba atormentando, pero en lugar de decir pecamos contra nuestro hermano, debemos de arrepentirnos delante de Dios, debemos pedirle que nos ayude, que nos saque de este problema, nos empiezan hasta a culpar a Dios. Noten lo que dice el versículo 23 de Génesis 42. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos había un intérprete. Y José se apartó de ellos y lloró. Y después volvió para hablar con ellos. Y de entre ellos tomó a Simeón ante sus ojos y lo aprisionó. Ahora yo me imagino lo que sintió aquí José, lleno de emoción al ver a sus hermanos, recordando hasta cierto punto lo que ellos habían hecho con él y sintiendo que de alguna manera lo que estaban sufriendo era a causa de lo que habían hecho, quizás viendo un poco de arrepentimiento, quizás viendo un poco de quebrantamiento, pero todavía no habían llegado hasta ese punto. Pero vamos a ver que Dios iba a tener que obrar en los corazones de ellos de una manera mucho más profunda. Iba a tener que obrar en los corazones de ellos de una manera en la que iban a tener que ser quebrantados antes de que la relación entre José y sus hermanos pudiera ser restaurada. ¿Saben? Y hay veces y situaciones en las que un simple siento mucho lo que he hecho no es suficiente, ¿no es cierto? Hay veces en las que nos digan perdóname o lo siento mucho o qué sé yo, no es suficiente. Tiene que haber una obra mucho más profunda de parte de Dios para que pueda haber en realidad una reconciliación. En esas veces tiene que ser Dios el que tiene que intervenir para que la persona vea lo grande de su pecado, para que la persona vea en realidad cuánto nos ha hecho sufrir, cuánto daño nos ha causado, y que por la mano pesada de Dios que va a estar sobre ellos finalmente sepan que tienen que pedir perdón, no con un lo siento, sino con un reconozco que pequé contra ti, reconozco que te hice daño y quiero poner las cosas bien. Entonces puede haber una verdadera reconciliación. Pero también ahí en el versículo 24 noten que aún antes de que esto sucediera, José sigue lidiando con ellos y hablando con ellos, aunque con cierta reserva. Y también esto es importante que lo reconozcamos, porque hay ocasiones en la vida en las que tenemos que seguir teniendo contacto con quienes nos ofenden y nos hacen daño, y debemos de poder lidiar con la situación de tal manera que estamos honrando al Señor. ¿Sí? Hay quienes entre nosotros de alguna manera tenemos que seguir lidiando con gente que nos ha hecho daño, con gente que ha hablado mal de nosotros, con gente que ha hecho cosas serias en contra de nosotros, y porque son parte de la familia, o porque son amistades cercanas, o porque es nuestro cónyuge, o porque es nuestro hijo, nuestra hija, tenemos que seguir lidiando con ellos. No podemos simplemente desecharlos y correrlos y decir, pues últimamente ya no te voy a hablar o ya no te voy a hacer caso, voy a hacer que estás muerto o muerta. No podemos hacer eso, porque eso no es lo que un hijo de Dios
debe hacer y debemos lidiar con ellos y de lidiar con la situación de tal manera que estemos honrando al Señor. El domingo estábamos viendo la historia de Saulo de Tarso, ¿no? Y cómo cuando finalmente llegó a Jerusalén, los hermanos tenían miedo de reunirse con él porque sabían todo lo que había hecho con los cristianos, ¿verdad? E hice una pregunta el domingo. Si ustedes miraran a la persona que más daño les ha hecho, que más los ha lastimado en su vida, un día entrar por las puertas de la iglesia y llegar hasta el altar arrepentido delante de Dios y recibir al Señor y ser salvo, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Lo recibirían con los brazos abiertos ahora como hermano en Cristo, ahora como hermana en Cristo, o lo rechazarían? Sí, ese es el tipo de restauración que quiere hacer Dios entre José y sus hermanos. Pero no puede hacerse hasta que no hay un quebrantamiento. Y tanto va a quebrantarse José como van a quebrantarse sus hermanos. Debemos de nuevo dejar que Dios haga la obra completa en los corazones de quienes nos han lastimado y no pagar mal por mal, no pagarle al que nos ha hecho daño con el mismo daño, con un daño mayor. Sí, eso es lo que el mundo hace, ¿no es cierto? Y si José fuera del mundo, me imagino que querría hacerles tanto daño como pudiera a sus hermanos, dejarlos quizás que se mueran de hambre, echarlos a la cárcel acusándolos de espías, nunca rebelándose delante de ellos, pero no hace eso, sigue lidiando con ellos. Y me imagino yo que llegó el momento en el que José quería darse a conocer delante de sus hermanos, pero Dios lo mantenía haciendo lo que estaba haciendo porque era lo que se necesitaba hacer con sus hermanos. Si a veces nosotros pedimos que las durezas de la corrección de Dios, de la disciplina de Dios, sean quitadas de nosotros o sean quitadas de algún ser amado, ¿verdad? Señor, ya no lo castigue, Señor, ya no le haga, ya déjalo, Señor, ya ten misericordia de él. A veces no es lo que necesitamos y a veces no es lo que algunos seres amados necesitan. A veces lo que necesitamos es que la disciplina de Dios nos lleve hasta el fin de nosotros mismos para finalmente reconocer que lo necesitamos a Él y que la disciplina que estamos sufriendo la estamos sufriendo por nuestra propia culpa, y cuando nos damos cuenta de eso, entonces doblamos la rodilla y decimos como David en el Salmo 51, ¿verdad? Contra ti he pecado. ¿Sí? Y entonces es cuando Dios puede obrar en nosotros. Noten el versículo 25 de Génesis 42. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, que se los devolvieran les devolviera a cada uno su dinero poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino, y así se hizo con ellos. Noten el corazón de José. Era bendecir a sus hermanos. ¿Sí? Estaba en sus manos hacerlo, estaba en sus manos bendecirlos o no, pero él decidió, aún a pesar de lo que estaba pasando, aún a pesar de lo que habían hecho, bendecirlos. ¿Sí? Él sabía que su papá, sus hermanos, su familia, la familia de ellos necesitaban alimentos, así que no se los niega y aún más no se los cobra. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No nomás los bendice con el alimento, sino que les devuelve su dinero también, porque quiere bendecirlos. ¿Sí? Y esto nos lleva de nuevo lo que nos dice Pablo en Romanos 12:17. No paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo mundo. No paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno ante los ojos de todo mundo. ¿Sí? Ese es nuestro deber, eso es lo que debemos hacer como cristianos. No debemos, seguimos leyendo en Romanos 12, versículos 20 y 21. Dice, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor que vencer al mal con el bien. ¿Sí? Es mejor vencer al mal con el bien. No dejemos que el mal nos venza a nosotros. ¿Sí? Es muy fácil decir, tú me hiciste, yo te hago. Tú me dijiste, yo te digo. Tú me diste, yo te doy. Pero eso no es lo que Dios pide de nosotros. Eso no es lo que Dios desea de nosotros. Lo que Dios desea de nosotros es, tú me diste, yo te bendigo. ¿Sí? Tú me dijiste, yo oro por ti.
Tú me hiciste el mal, yo te hago el bien. Porque así es como vencemos al mal. Versículo 26 de Génesis 42 sigue diciendo: ellos echaron el trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero cuando uno de ellos abrió su saco en el mesón para dar de comer a su asno, vio que su dinero estaba en la boca de su saco. Entonces les dijo a sus hermanos: me devolvieron mi dinero, miren, está aquí en mi saco. Y el corazón se les salía, y espantados se decían el uno al otro: ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? ¿Se fijan aquí? Ahora, yo me pongo a pensar, ok, llevo alimento para mi familia, sí, en abundancia, y llevo el dinero que me traje. Yo me pongo contento, ¿no es cierto? Yo estoy contento de que puedo llevar el alimento a mi familia y de que tengo el dinero que traje para comprarlo. Yo no lo tomé. Yo no me lo robé, yo no hice trampa, el dinero ahí estaba, yo no hice nada malo, ¿sí? Entonces yo me regocijaría. Pero ¿qué está sucediendo aquí de nuevo? La conciencia que no los deja estar en paz, la conciencia que no los deja tranquilos. Algo tienen que hacer para calmar esa conciencia, y lo único que pueden hacer es decir: ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? De nuevo, culpando a Dios. Miré un programa de televisión una vez en donde uno de los personajes nunca le había ido bien, y de repente obtiene un trabajo que le va a pagar bien, que le gusta hacer y que lo va a hacer, lo pudiera hacer famoso, ¿sí? Y cuando está a punto de tener ese trabajo, de hecho ya está trabajando en él, le ven una manchita blanca en el labio. Y se asusta. Y piensa: es cáncer. Y anda preguntándole a todo el mundo: ¿es cáncer? ¿Es cáncer? ¿Crees que es cáncer? No, pues no sé, pues ve con el doctor. Doctor, ¿es cáncer? ¿Es cáncer? Primero estaba todo emocionado porque había recibido el trabajo que tenía, porque le iba a ir bien, porque iba a ser famoso. Y luego cuando ve la manchita, anda todo preocupado porque es cáncer. Y anda pregunta y pregunta: ¿es cáncer? ¿Es cáncer? Y cuando ya no encuentra la salida, dice: ¡oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Y le pregunta a un amigo y le dice: oye, yo creí que no creías en Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Para lo malo sí creo en Él. O sea, cuando las cosas salen mal, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Pero cuando todo está bien, es porque mi talento, es la forma en la que yo hago las cosas, la forma en la que yo me desenvuelvo, es mi suerte, es todo lo demás. Sí, así están estos camaradas aquí. Miren lo que Dios nos ha hecho. No se podían regocijar en el hecho de que tenían alimento y tenían su comida. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice lo siguiente: el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Se vio usted lo que dice ahí? El impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando las personas están haciendo el mal, siempre están teniendo temor de que alguien los vaya a agarrar. Siempre están teniendo temor de que alguien los vaya a sorprender. Siempre están con el temor de que alguien va a descubrirlos, y aunque nadie les esté haciendo ni el más mínimo caso, siempre se andan cuidando de lo demás. Mi mamá decía: Carlos Manuel, tú miras moros con tranchete por donde quiera, porque siempre estaba a la defensiva. Así está el impío. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el hombre justo vive, noten, tranquilo como un león. ¿Alguna vez han visto los programas de televisión en donde salen leones? ¿Por qué se preocupan? Absolutamente por nada más que por dormir y comer. ¿No es cierto? Así están tranquilos. Pero el impío siempre se anda cuidando. El impío siempre, aunque nadie le esté poniendo atención, aunque nadie le esté haciendo caso, siempre anda huyendo, siempre anda cuidándose, porque no sabe cuándo va a llegar su castigo. Ahora quizás usted diga: pero Carlos,
¿Cómo se iban a regocijar de lo que estaba pasando cuando uno de sus hermanos se quedó preso y ahora corrían el riesgo de que los juzgaran, no solo de espías como Moisés los había dicho que eran, sino de ladrones también? Ok, déjenme hacer esta pregunta. Si ese era el temor, ¿qué deberían de haber hecho? ¿Mandé? Regresar y decir, miren, abrimos el saco y ahí estaba el dinero, no queremos que nos acusen de ladrones, ahí lo tienen, quiero pagar por lo que me llevé. ¿No es cierto? La conciencia te tranquiliza, no hay ningún problema porque van y confiesan. Sí, hace unas semanas mi esposa y yo fuimos a comer a un restaurante ahí por la calle Tercera, se llama El Comal, muy bueno por cierto, se los recomiendo, coman el guarache azteca, es muy sabroso, si les gustan los nopales. Y estuvimos platicando con la señora que está ahí, estuvo tan suave la plática que terminamos, levantaron los platos, mi esposa y yo nos levantamos y nos fuimos. Y no pagamos. Ay, ay, ay. Ya andábamos de compras y todo, y oye, ¿le pagamos a la señora o no le pagamos? O sea, yo no me acuerdo. No, ¿sabes qué? No le pagué, porque me acuerdo que nos levantaron los platos y nosotros nos levantamos y le dijimos adiós y ella se despidió de nosotros y no le pagamos. Tenía yo que escoger, ¿verdad? Ya andaba de compras. Estos iban a ser otros $20 que tenía para gastar. Ok, pero había algo en mí que me decía, esto no está bien, esto no está bien. Pero Señor, fue su culpa, no fue mi culpa. No está bien, devuélvete. Pues ya andábamos no sé dónde y ahí damos una vuelta en Nu y vamos y le decimos, señora, no nos cobró, no le pagamos. Y me dice la señora, ¿en serio? Ni cuenta se había dado. Y mi carne me estaba diciendo, ya ves, menso. Pero mi conciencia me estaba diciendo, no, esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Y me dijo la señora, ¿sabe qué? Usted sí que es una persona honrada. Usted sí que es una persona honrada. Y saben que siempre que mi esposo, donde quiera que vamos a comer, siempre oramos, nos agarramos de las manos y oramos por nuestros alimentos y todo. Y me puse a pensar, ¿cómo eres idiota? Qué bárbaro. Que haya pasado por tu mente no volver a pagar y que ella se hubiera dado cuenta de alguna manera. ¿Cuántas veces te ha visto te agarrado de la mano con tu esposa orando por los alimentos y ahora por $20 míseros ibas a echar por los suelos el testimonio que habías estado dando? Estos camaradas, si en realidad el temor de ellos era que los acusaran de ladrones, lo que deberían haber hecho es, levanten todo, vamos a devolvernos, cuéstenos lo que nos cueste y vamos a ir a asegurarnos de que se nos cobre lo correcto, de que a la persona que hizo esto sea castigada. ¿Pero fue lo que hicieron? Nope. Entonces la preocupación no era tanto por el hermano, la preocupación no era tanto porque los miraran como ladrones. Hey, no había en realidad una preocupación, la preocupación era por sus propios pellejos y decidieron que irse a la casa era más fácil que ser honestos. Versículo 29 de Génesis 42 dice, cuando llegaron a la tierra de Canaán, le contaron a Jacob su padre todo lo que les había sucedido. Le dijeron, ese hombre, el señor del país, nos habló en tono muy áspero y nos trató como espías del país. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, nunca hemos sido espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno ya no vive y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces ese hombre, el señor del país, nos dijo, con esto voy a saber si ustedes son gente honrada. Dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen alimento para el hambre de sus casas y vayan a traerme a su hermano menor. Así sabré que ustedes no son espías, sino gente honrada. Entonces les devolveré a su hermano y ustedes podrán hacer negocios en el país. Al momento de vaciar sus sacos, resultó que en el saco de cada uno de ellos estaba la bolsa con su dinero. Cuando ellos y su padre vieron las bolsas con su dinero, sintieron mucho miedo. Pero su padre Jacob les dijo, ustedes me están dejando sin hijos.
José ya no está con nosotros, ni Simeón, porque fue el que tomaron preso, el que José aprisionó, tampoco. Y ahora van a llevarse a Benjamín. Todo esto va en contra de mí. Noten las palabras de Jacob aquí. Ustedes me están dejando sin hijos. O sea, está culpándolos a ellos. Algo le estaba diciendo a Jacob, que ellos eran responsables por lo que le había pasado a José. Él nunca estuvo tranquilo con sus explicaciones. Él nunca estuvo tranquilo con lo que ellos les habían dicho acerca de cómo murió. Y siempre en su mente había esa duda de si sus hijos habían causado algún daño a su hijo menor, a su hijo José, hasta entonces, porque después nació Benjamín. Y les dice: ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros. Ahora Simeón también lo dejaron por allá en Egipto. Y ahora quieren llevarse a Benjamín, que era el más chico. Todo esto va en contra de mí. Es como estarles diciendo: no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta del dolor que me están causando. No se dan cuenta de cuánto me está doliendo todo esto. Y entonces el hermano mayor, Rubén, quiso hacerse responsable. Dice en el versículo 37, Rubén habló con su padre y le dijo: si no te devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis 2 hijos. Digo, ¿a qué abuelo se le dice: si no te devuelvo a tu hijo, tú puedes matar a mis 2 hijos? Creo que aquí este hombre se ha vuelto loco. Creo que aquí este hombre ya ni siquiera está pensando correctamente por todo lo que está sucediendo, y le deja como aval a sus 2 hijos, asegurándole que él va a traer a Benjamín. Pon a Benjamín en mis manos y yo te lo devolveré. Y Jacob dijo: mi hijo no irá con ustedes. Su hermano ha muerto, hablando de José, y solo él ha quedado. Si le pasara algo malo en el camino que van a tomar, harán que mis canas bajen al sepulcro con gran pesar. Noten aquí Jacob ya no aguanta. Jacob ya no soporta lo que le está sucediendo. ¿Sí? Ya no tenía a su amada Raquel, ya no tenía a su amado José. Otro de sus hijos ha quedado preso en Egipto. Hay una hambruna, que necesitan ir a Egipto a comprar comida para poder sobrevivir. Y ahora, para que ellos puedan volver a ir a comprar comida, tienen que llevarse a su hijo menor, Benjamín. Por lo menos esta vez, por lo menos en esta ocasión, no iba a haber ninguna forma que iban a poder convencer a Jacob que dejara ir a Benjamín a Egipto. No iba a haber ninguna forma que lo iban a convencer. No quería perder a su hijo. Ya había sido suficiente. Jacob tenía desconfianza de sus hijos mayores y tenía una preocupación tremenda porque algo le fuera a suceder al único hijo que le quedaba de su amada Raquel. Y se ponía a pensar que si llegase a perder a Benjamín, se moriría de tristeza. Se moriría de tristeza. No, era lo último, ya no lo iba a poder soportar más. Sí, yo creo que David expresa muy bien lo que quizás Jacob estaba sintiendo en su corazón aquí en este tiempo. Leemos en el Salmo 6, los versículos 6 y 7, dicen: me estoy consumiendo de tanto llorar. Todas las noches lloro amargamente y baño con lágrimas mi lecho. Cansados de sufrir están mis ojos. Mis adversarios los han hecho envejecer. Imagínense, Jacob ya era un anciano, ya estaba viejo. Si sus hijos constantemente le están dando problemas, sus hijos constantemente le están dando dolores de cabeza, ¿sí? Y ahora viene esta nueva prueba y dice: ya no soporto más. En el Salmo 31, los versículos 9 y 10, dice: ten misericordia de mí, Señor, porque estoy muy angustiado. Mis ojos se consumen de tristeza, lo mismo que mi alma y todo mi ser. Mi vida se va consumiendo de dolor. Mis años transcurren en medio de suspiros. La maldad acaba con mis fuerzas y hasta mis huesos
se van debilitando. Y yo creo que este era el sentimiento de Jacob aquí. Ya no soportaba más. Había tenido una larga vida. De hecho, cuando vaya con Faraón, le va a preguntar cuántos años tiene y va a decir que sus años han sido largos y malos. Largos y malos. Porque no encontraba contentamiento en todo lo que le había sucedido. Sí, y creo que había llegado al punto en el cual ahora vienen sus hijos con estas noticias y ya no soportaba más. Todavía está llorando a su hijo amado José. Hay hambruna en la tierra. Cuando cree que iban a poder sobrevivir o encontrar alivio en Egipto, sus hijos le traen las malas nuevas de que Simeón tuvo que quedarse preso en Egipto hasta que ellos vuelvan con Benjamín delante de José. O sea que no daba ni una sola. Todo le estaba saliendo mal. Y saben que yo sé que hay tiempos en nuestra vida que así nos sentimos nosotros también, ¿no es cierto? No damos una. Todo nos está saliendo mal. Problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, problemas con los novios, problemas con las novias, problemas con el trabajo, con el patrón, con los empleados, problemas con la mamá, parece que nada nos sale bien. Y podemos, como José, quizá como Jacob, sentirnos desalentados, sentirnos desanimados, pensar que Dios ya no se acuerda de nosotros. Pero ¿se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Tenemos que ir a Él. Cuando más cansados nos sentimos, cuando más necesitados nos sentimos, cuando sentimos que ya no podemos más, tenemos que ir a Él y tenemos que pedirle a Él que nos fortalezca y nos ayude para poder seguir adelante. Porque sin sus fuerzas no lo vamos a poder hacer. Yo no sé entre nosotros si habrá quienes se sientan así esta noche. Yo no sé si habrá quienes traigan cargas tan pesadas que ahorita están como David en los salmos que leímos. En Salmo 6, me estoy consumiendo de tanto llorar. Todas las noches lloro amargamente y baño con lágrimas mi lecho. Cansados de sufrir están mis ojos, mis adversarios los han hecho envejecer. Yo no sé, pero yo sí sé una cosa. Que si el Señor Jesucristo nos está llamando a ir a Él, porque estamos trabajados y cansados, y si vamos a Él, Él nos dará reposo, Él nos dará descanso para nuestras almas, entonces haríamos bien en ir a Él, ¿no es cierto? Dejemos la carga a sus pies, dejemos la tristeza a sus pies, dejemos lo que nos está acechando a sus pies, pero dejémoslo ahí de una vez por todas. Dejémoslo ahí para no volverlo a levantar. El problema es que a veces decimos, sí, lo voy a dejar ahí, pero luego de alguna manera vamos y lo levantamos de nuevo. Y lo queremos cargar nosotros mismos. Y luego hasta que no nos volvemos a cansar y nos damos cuenta de lo débiles que somos, no volvemos a ir al Señor. Por eso debemos tomar todas las oportunidades que tengamos para venir y reunirnos todos y orar los unos por los otros. Eso es lo que hacemos los martes, eso es lo que hacemos los viernes cuando nos reunimos aquí en nuestros viernes de compañerismo. Es lo que hacemos después de los servicios el domingo en la mañana. Porque sabemos que hay mucha gente que lleva carga sobre sí misma que ya no soporta más, así como Jacob. Entonces, si el Señor nos está diciendo esta noche, venid a mí, los trabajados y cansados. No levanten su mano, pero piensen ahorita, ¿me cuento yo entre ellos? ¿Me cuento yo entre los cansados, entre los trabajados, entre los que ya no pueden más? Entonces debemos ir al Señor para que Él nos fortalezca. Amén. Abran su Biblia, por favor, y con esto vamos a terminar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Y vamos a terminar todos. Vamos a leer el Salmo. Abran a su Biblia al Salmo 143. Salmo 143. Quiero que todos leamos este salmo juntos como nuestra oración final, antes de cantar este último canto. Y les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Y les voy a pedir que por favor cuando encuentren el salmo se pongan de pie. Y les voy a pedir que cuando empecemos a leer todos lo leamos en voz alta. Y todos lo leamos como
como si fuera nuestra oración en esta noche, porque es nuestra oración, debe ser nuestra oración. Y lo vamos a hacer pidiéndole a Dios lo que el salmista está pidiendo aquí. Y cuando terminemos de leerlo, yo voy a hacer una última oración, y durante esa oración usted entonces ya dígale al Señor exactamente de lo que está hablando al leer este salmo. Entonces, vamos a comenzar, ¿ok? ¿Listos? Versículo 1. ¿Listos? Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he levantado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por la justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Señor, te damos gracias en esta noche por asegurarnos, oh Dios, que podemos ir a ti en esos momentos en los cuales nuestra alma está afligida, así como el alma de Jacob debe haber estado afligida cuando le trajeron estas malas noticias, Señor. Te pedimos, oh Dios, que al cantar este canto que vamos a cantar, Señor, nos acordemos, como dice aquí el Salmo 143, de tu grandeza, de tus milagros, de las cosas que has hecho en tiempos antiguos, oh Dios. Que reflexionemos en ello y que nos acordemos de que servimos a ese mismo Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, que puede ayudarnos en nuestro momento de angustia. Señor, algunos de nosotros estamos trabajados y cansados. Ya no podemos seguir adelante, ya no tenemos fuerzas para hacerlo. Pero en ti, Señor, podemos encontrar esas fuerzas. Que este salmo, Señor, que hemos leído sea nuestra oración esta noche. Que conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia y conforme a tu gracia, Señor, tú puedas respondernos y ayudarnos a poder seguir adelante nuestro caminar contigo. Te pedimos todo esto y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.